Buenas tardes, chicos. Pues bueno, vamos a, vamos a empezar ya prácticamente ahorita con lo que es semana 9 dentro de todas estas características que hemos estado viendo del derecho individual del trabajo. Muchas veces dejamos o buscamos muchas veces qué es lo que está pasando o qué es lo que nosotros buscamos eh, dentro de, ¿no? Dentro de materia laboral. Muchas veces el hecho del trabajo, el hecho de que nosotros estemos trabajando, pues nosotros necesitamos entender que como parte de esta simbología dentro de lo que es el salario en nuestro país, el salario mínimo en nuestro país, muchas veces buscamos dar como que un acelere, ¿no? Dentro de todo esto. ¿Y por qué lo digo así, chicos? Pues porque muchas veces no hemos caído en cuenta sobre en esta parte de nuestro país. En México tenemos un salario mínimo, ¿no? Un salario en donde pues, nosotros tenemos que buscar eh, cómo organizarnos, si ustedes lo quieren ver así, cómo fomentarlo, cómo tratar de asimilarlo, ¿no? Dentro de nuestro país. ¿Y por qué lo digo así, chicos? Porque pues muchas veces pues nosotros buscamos o tratamos de entender pues qué es lo que está pasando, ¿no? Prácticamente el salario, ¿no? Es equivalente a un sueldo, a una paga o a una remuneración, ¿no? Hay gente que todavía lo sigue llamando así como estipendio, ¿no? Pero prácticamente el salario mínimo en nuestro país, pues es un tema que afecta a millones de trabajadores, ¿no? Y prácticamente aquí nosotros vamos a hacer el análisis de los retos y de las oportunidades que presenta el salario en nuestro país, así como su impacto en la economía. ¿No? Es de prácticamente el salario, pues es la suma de dinero que recibe de forma periódica un trabajador de su empleador, ¿no? Por una jornada laboral determinada o por el desempeño de una tarea específica o fabricación de un producto determinado. El pago puede ser mensual, semanal o diario, ¿no? En este último caso, pues recibe el nombre de jornal, derivado del vocablo jornada. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos tratar de equilibrar o tratar de asimilar un equilibrio en un salario, ¿no? En su lado derecho, bueno, pues están unas gráficas en donde prácticamente la evolución del salario y el desempeño, el desempleo, perdón, busca eh, una mejor condición de vida, ¿no? Yo creo que el salario, eso es lo que nosotros podemos generar o lo que nosotros podemos hacer. Legalmente, pues se considera salario, pues la totalidad de las percepciones económicas de todos los trabajadores. ¿Y por qué decimos totalidad? Bueno, pues porque prácticamente lo que nosotros recibimos antes de impuestos, eso es lo que a nosotros nos deberían de pagar, en teoría, ¿no? Pero este salario mínimo, yo les decía, busca una mejora, ¿no? Y busca un bienestar social. Y ese bienestar social que hasta cierto punto busca o deja en entredicho, pues todo aquello que nosotros pudiéramos hacer o que nosotros pudiéramos tratar de entender. ¿Y por qué lo digo así, chicos? Bueno, pues porque muchas veces el salario busca tratar de entender qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú estás haciendo, qué es lo que tú estás formalizando, ¿no? Si nosotros buscamos o nosotros tratamos de entender el salario y nos vamos hasta la historia, ¿no? Hasta nuestra historia general, pues nosotros vamos a tratar de comprender realmente
pues qué es lo que nosotros tenemos, ¿no? Porque salario en realidad viene del latín salarium, ¿no? Sustantivo neutro de salarios o de perteneciente a la sal. La conexión semántica, ¿no? Entre ambas palabras, pues es incierta. Durante los siglos por ahí 18 y 19 varios autores propusieron una abreviación de la locución, ¿no? Que era salarium argentum, ¿no? Que era para la plata salada o dinero de sal, pero esta frase no se encuentra atestiguada, ¿no? Prácticamente la etimología popular más extendida, pues es aquella que explica esta locución como dinero hecho de sal, suponiendo que la paga de los soldados romanos consistía en sal debido a su alto precio. Esta afirmación no tiene ninguna base, ¿eh? Ojo, ninguna base histórica, debido tanto a que no se encuentran pues registrados pagos hechos total o parcialmente con sal en la antigua o en la antigüedad clásica, ¿no? Algo que ustedes vieron en derecho romano. Como aquel, el valor de la sal era mucho menor que el de los metales preciosos, pues con que se acuñaban monedas, pues algunos autores modernos proponen que en su lugar de esta frase podía significar plata, ¿no? Para comprar sal o varios otros productos. Esta teoría es más aplausible, pues aunque pues permanece aún sin una comprobación clara. Este, estos salarios, ¿no? Que derivan o que determinan que provenían de la sal o dinero para comprar sal, porque pues, era lo más costoso y todo eso, tenemos que ver, o desde ese entonces ya se buscaba tratar de entender una condición económica a partir de lo que tú estabas haciendo, a partir de lo que tú estabas buscando. Y eso, pues a mí me dice qué es lo que yo tengo. Si nosotros lo vemos como parte de una estrategia, bueno, pues entonces podemos ver lo que es el salario y el trabajo, ¿no? O sea, nosotros no estamos determinados a poder controlar o a poder determinar esa parte, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque de acuerdo a la historia, tenemos que entender la eficacia y los cambios necesarios que tuvieron que existir en la legislación para poder llegar al día de hoy con la parte de un salario específico, un salario mínimo, salario máximo, un salario tope, un salario estándar. Tipos de salarios, ¿no? Que se llegan a dar tanto en la frontera como en el centro del país y otra. Anteriormente se determinaba como región tipo A, tipo B y tipo C. Al día de hoy ya nomás está el salario general y el salario que se encuentra dentro de la frontera o en la línea de la frontera. Nosotros buscamos un trabajo como parte de un derecho humano, ¿no? De los derechos humanos, pero también buscamos o tratamos de entender un salario digno como parte de este mismo derecho humano. Si nosotros lo vemos desde 1938, que es cuando se implementa el salario mínimo, pues ha evolucionado en respuestas a las condiciones económicas, yo les decía qué tipo de condición podemos generar, qué tipo de condición podemos tener y la parte más importante, ¿no? ¿Qué tipo de condición nosotros podemos asimilar como una función, como parte de? Muchas veces tratamos de querer o tratamos de investigar por qué pues, nuestros salarios no son tan buenos, ¿no? Y he aquí muchas respuestas, porque la parte de la eficacia va en función de una canasta básica, va en función de lo que tú puedes hacer o de lo que tú puedes crear o asimilar como parte de esta estrategia regional, si ustedes lo quieren ver así, o como parte de una instrucción general. Muchas veces, como parte de lo que nosotros vemos día con día, pues realmente el salario, pues es una contraprestación, ¿no? Que recibe el trabajador, pues a cambio de una labor realizada para un empleador. La cuantía se establece en un contrato. Eso no, yo no le veo mayor problema, ¿no? Pero sí el salario pues se recibe principalmente en dinero, ¿no? Y se pueden contar con una parte en especie, eventualmente en términos pues monetarios.
¿no? Siempre debe de existir una remuneración en dinero. La retribución en especie es necesariamente, pues, adicional. Pero o a lo que yo quiero llegar, chicos, es que la mayoría de lo que nosotros tenemos como parte de un reto, pues es la inflación, ¿no? Y esta inflación que nos ha estado llevando de la mano, pues desde que nosotros como país decidimos aportar o adoptar ciertas características a nivel internacional. Otro de los retos a los cuales nosotros pues nos enfrentamos, ¿no? Es a una informalidad laboral. Y yo creo que la parte más importante a la desigualdad, ¿no? Y estos factores pues limitan su efectividad y requieren un análisis ya más profundo para poder encontrar soluciones viables. Eso no nos toca a nosotros, ¿eh? Eso le toca a los economistas. Pero prácticamente la remuneración salarial y su incremento, chicos, pues es uno de los aspectos de las condiciones de trabajo, ¿no? Que más directamente han sido reivindicados por los trabajadores y la Organización Internacional del Trabajo, la famosa OIT. Ha luchado pues constantemente para poder establecer normas que garanticen y protejan el, el derecho, ¿no? de los trabajadores a percibir un sueldo justo según la constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Fíjense, desde 1919, ¿no? La garantía de un salario vital adecuado es uno de los objetos cuya consecución es el más urgente. ¿Y esto a qué va? A una inflación. ¿Qué quiere decir? Que con un sueldo mínimo, pues nosotros no alcanzamos a vivir, que con un sueldo mínimo nosotros no vamos a poder tener esta libertad de la cual pues nosotros hemos tratado de formular a partir de lo que nosotros tenemos, a partir de lo que nosotros hacemos. Y la parte más importante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los salarios representan algo muy diferente para trabajadores y para empleadores, ¿eh? Y por estos últimos, pues aparte de ser elementos del costo, es un medio que permite motivar a los trabajadores. En cambio, para los trabajadores, pues representa el nivel de vida que pueden tener. Yo les decía, un incentivo para poder adquirir buenas calificaciones y por último una fuente de satisfacción frente a la labor realizada, ¿no? La negociación colectiva en una empresa o en el sector, ¿no? Y un diálogo social tripartito en un plano nacional son las mejores vías para poder determinar el nivel de salarios y resolver conflictos potenciales. ¿A partir de qué? A partir de una desigualdad. Entonces van a decir, oiga, profe, pero se supone que si el salario es algo establecido, ¿por qué tenemos una desigualdad? Ah, pues porque muchas veces eh, los empleadores, y hay que decirlo con toda normalidad, los empleadores muchas veces juegan con las necesidades de la gente. Y el hecho de que jueguen con las necesidades de la gente también me trata de decir qué función puedo hacer o qué función puedo llegar a tener como parte de algo similar, ¿no? O sea, parte de estos retos actuales es una igualdad salarial, chicos, donde pues hacemos referencia al concepto, pues, según el cual los individuos que realizan trabajos similares o labores con la misma productividad, pues deben de recibir la misma remuneración, ¿no? Sin importar el sexo, la raza, orientación sexual, nacionalidad, religión o cualquier otra categoría, que ustedes gusten y manden. Y para ello se parte el principio de igualdad ante la ley, ¿no? El artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recoge la igualdad salarial y la reconoce. ¿Cuál es el problema? Aquí ya tenemos un problema, que esta igualdad salarial no es efectiva, ni afectiva, ¿eh? Ojo. ¿Y por qué lo decimos así? Pues porque muchas veces nosotros tratamos de entender realmente qué es lo que nosotros queremos hacer con esa lana, si ustedes lo quieren ver así, ¿no? Y nosotros tratamos de entender una calidad de vida con la cual nosotros venimos pues trabajando o trabajando para ello, mejor dicho, ¿no? No necesariamente buscamos una forma tripartita, ¿no? Muchas veces ni siquiera entendemos esta parte, simplemente lo que nosotros queremos es tratar de generar un estándar como parte y tratamos de formular un estándar como parte y muchas veces, no necesariamente, pero sí muchas veces tratamos de entender
¿Por qué unos sí y otros no? Y aquí es en donde entra la desigualdad, chicos. ¿Por qué? Pues porque tenemos un salario base, un salario nominal, un salario real y un salario social. ¿Y en base a qué? ¿No? Alguien me preguntaba en algún punto de mi vida, me decían, ¿y esto es en base a qué? Si se supone que yo trabajo más que, no sé, que el que está en la administración y el de la administración gana más y yo gano menos y trabajo más. Bueno, este tipo de funciones o este tipo de remuneraciones pues son diferentes porque son salarios profesionales y salarios generales. ¿A qué quiero llegar, chicos? Los retos actuales con los cuales nosotros hemos venido trabajando o hemos venido formulando muchas veces nos dicen qué es lo que nosotros estamos haciendo o tratando de realizar como parte de una nueva función, como parte de una nueva estructura. Y entonces, ojo, ¿eh? Y entonces, ahora sí, ¿qué requiero? Ah, bueno, pues necesito una solución viable. Lo que yo les decía es parte de los economistas, ¿no? Pero necesito una solución viable para que mi salario sea mejor. Ya ven que ya tenemos ahorita la reforma y que 45, digo, 40 horas únicamente laborales y aparte yo voy a poder tener un mayor ingreso. Bueno, pues a lo mejor sí es cierto. Yo no digo que no, pero hay que ver, ojo, hay que ver si eso es una solución mediática o a largo plazo. ¿Y por qué lo digo así, chicos? Porque muchas veces el salario mínimo, pues es esa remuneración mínima, ¿no? Establecida legalmente en nuestro país, en cada territorio, que se paga por hora, por día o por mes, ¿no? En lo que los empleadores deben de pagar a sus trabajadores por sus labores. Y fue establecido por primera vez en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? En el siglo XIX. Pero a lo que yo quiero llegar, desde el 19 tenemos esto. ¿Y realmente es funcional? O realmente es algo que yo tengo establecido o es algo que yo requiero como parte de. Muchas veces necesitamos ver, yo les decía, si esta solución pues, es mediática o es a largo plazo, ¿no? Porque si es mediática, yo no le veo pues ninguna eh, o ningún, ¿cómo decirlo? Ningún favor o nada a favor a partir de la función de, yo la verdad, yo no se lo veo. Y eso es cuestión, chicos, de lo que nosotros también tratamos de entender, de lo que nosotros también tratamos de buscar. Yo les decía, dentro y fuera de, o sea, no necesariamente en materia laboral, en cualquier materia en la que ustedes gusten y manden, o sea, necesitaríamos entender si este tipo de soluciones pues son viables, ¿no? O simplemente, pues no, pues no lo estamos haciendo sobre esa parte. ¿Y a qué o por qué estos retos actuales, por medio de los cuales hemos venido trabajando, chicos? Porque si bien es cierto, ya desde la semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hemos venido de esta propuesta individual del trabajo, el día de hoy nos toca entender cómo nosotros vamos a poder asimilar esta parte del salario. ¿Por qué? Pues porque es salario y trabajo. No, o sea, no podemos dejar de lado lo que nosotros estamos haciendo. Y entonces, ahora sí, ¿qué oportunidades yo necesito para poder mejorar mi salario? Como la parte de una implementación de políticas, pues que fomenten el empleo formal y la educación financiera. Dos puntos bien importantes. Empleo formal y educación financiera. Y pues deben de ser estrategias que deben de ayudar a elevar un nivel de vida, ¿no? De cada uno de los trabajadores, incluso de cada una de las personas que se encuentran como parte de un entorno laboral, ¿no? No necesariamente del trabajador, sino también de su entorno. Pero yo les decía, aquí tenemos dos puntos bien importantes, el empleo formal y la educación financiera. Dos puntos que a mi parecer, después, o que se empezaba a entender, si ustedes lo quieren ver así, se empezaba a entender cuando, antes de que llegara la pandemia. Antes de que llegara la pandemia, sí encontrábamos, sí veíamos, incluso podíamos dar un análisis específico con todo ello, ¿no? Y empezábamos a tener empleos formales generales y determinados y por todo.
¿no? O sea, así se veía. E incluso así lo podíamos llegar a ver. ¿Por qué? Pues porque se incrementó el empleo. ¿Por qué? Pues porque muchas de las personas empezaron a crear en esta educación financiera. Y digo empezaron a creer, yo me incluyo. Pero ¿qué pasó en la pandemia? Tuvimos, fue un antes y un después, un parteaguas, ¿no? Porque después de la pandemia, el empleo formal, pues se acabó. El empleo formal empezó a dejar de trabajar en función de lo que nosotros ya habíamos avanzado, ¿no? Y bueno, de la educación financiera, pues ni hablemos, ¿no? Porque muchas veces esta educación financiera quedó como que de lado, quedó estrictamente fuera de un alcance de una persona que no tiene un empleo formal. Y empiezan a surgir empleos informales. El gobierno se da cuenta, no dice nada en un principio, después de algún tiempo dice, híjole, creo que sí la estoy regando, creo que necesito empezar a formalizar muchos empleos. ¿Por qué? ¿Y por qué lo decimos así? Bueno, pues porque cada uno de ellos empezó a decirte qué necesitas, qué requieres, hacia dónde vas, ¿no? Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta de lo que nosotros tenemos? ¿Y por qué, por qué hablo de metas en estas oportunidades para poder mejorar nuestro salario? Pues porque la mayoría de las metas tienen que ver con una educación financiera. La mayoría de las metas tienen que ver con lo que yo percibo para poder generar y para poder salir adelante. ¿Y a qué quiero llegar, chicos? Pues en el impacto a la economía. Y es que tiene un impacto tan significativo, chicos, que podemos esperar salarios más altos para este año, puede ser. Y un mejor poder adquisitivo también y estimular, ojo, estimular el consumo, pero también necesitamos generar empleos para que el consumo esté en su mano y no se está manejando adecuadamente. Ojo, no hemos podido lograr avanzar por medio de ciertas características. Características hasta cierto punto no esenciales, y yo creo que lo tengo que decir así. Porque el impacto en la economía, el día de hoy lo que busca es encontrar únicamente un mercado real. Ya no es como antes, ¿no? Ya no es como antes de que la economía o el impacto en la economía pues era generalizado y decías, voy a comprar esto, voy a comprar aquello y me alcanza. El día de hoy yo creo que este impacto en la economía es pensar más en qué es lo que yo puedo generar con ello. ¿No? Entonces, este impacto me dice a mí hasta cierto punto qué tan viable soy y qué tan funcional soy como parte de qué, de una economía general. No nada más de lo que yo estoy diciendo, no nada más de lo que yo estoy haciendo, sino también de qué es lo que yo estoy generando, qué es lo que yo tengo y hasta cierto punto hacia dónde lo quiero llevar. ¿Y por qué lo decimos así, chicos? Bueno, pues porque al final del día nuestros salarios están restringidos hacia una función primordial. Yo se los decía en las primeras diapositivas, encontrar el equilibrio entre la parte social y la parte económica. Para eso nos sirve el salario y para ver el nivel de vida que tú llegas a tener con ese tipo de salario, ¿no? Ya para poder concluir, chicos, prácticamente el salario, pues es el precio, ¿no? Pagado por el trabajo. Los salarios son aquellos pagos que se compensan. Aquí, pues a los individuos, ¿no? Por el tiempo y el esfuerzo dedicado a la producción de bienes y servicios. Estos pagos incluyen no solo los ingresos por hora, día o semana trabajada de los empleados manuales, sino también de los ingresos semanales, mensuales o anuales de los profesionales, ¿no? Y de los gestores de las empresas. A los ingresos, por lo regular, a los ingresos regulares pactados en los convenios colectivos, pues hay que sumarles pues, las primas y las pagas extraordinarias, las primas por riesgo, los trabajos nocturnos, el índice de peligrosidad u horas extraordinarias, así como los honorarios de los profesionales liberales, ¿no? Y la parte de los ingresos percibidos, pues, por los propietarios de los negocios como compensación por el tiempo dedicado a su negocio. Existe, ojo,
existe en materia laboral, existe algo que nosotros conocemos como la teoría del valor trabajo, que es TBL, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que también es la teoría laboral del valor, que es una teoría, chicos, que considera que el valor es un bien o servicio y este depende de la cantidad de trabajo que lleva incorporado, ¿no? Si nosotros nos vamos a un poquito a la historia, pues estaríamos hablando de Adam Smith, ¿no? Que nos decía que esta teoría del valor y trabajo va en función de lo que tú hagas y va en función de lo que tú requieras dentro de. Esta teoría busca acrecentar que prácticamente las mercancías pues van a variar el valor, pero el trabajo no. O sea, así no lo dice Smith. Y si nosotros nos vamos a la parte de Marx, pues nos dice que al final del día el capital y la parte de la base fundamental para entender el modo de producción capitalista, pues es la obra, la mano de obra barata, ¿no? Entonces, esta teoría del valor busca tratar de equilibrar o busca tener una productividad de renta per cápita, ¿no? Como parte de un salario mínimo. Y entonces, así como se los decía hace rato, así como hay retos, también hay oportunidades. Y la parte que debe de entender esta parte del beneficio, pues es la sociedad, ¿no? Y obvio, por supuesto, pues la economía, ¿no? Porque si nosotros lo vemos o nosotros lo asimilamos desde ese punto de vista, bueno, pues entonces prácticamente nosotros estaríamos del otro lado tratando de entender qué es lo que qué es lo que nosotros buscamos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estaríamos tratando de entender como parte de una situación laboral? Vale, chicos, pues bueno, hasta aquí dejamos esta parte del salario. Nosotros nos vemos la próxima semana, ¿vale, chicos? Ya está su tarea en la plataforma, ya saben, cárguenla en la plataforma. Cualquier duda, comentario, sugerencia, regaño, reclamo, con toda confianza, pues bueno, aquí está su servidor en el teléfono o en la plataforma, ¿vale? Pórtense muy bien, chicos.